Ahora, tenemos que analizar los resultados. Fíjate que la corriente 1 y la corriente 2 me salieron negativas, pero la corriente 3 es positiva. ¿Ese negativo qué me indica? ¿Se acuerdan que al principio no sabíamos cómo iban a ir las corrientes? Bueno, con los signos nos damos cuenta ahora. En la vida real, las que estén con negativo significa que van a ir en sentido opuesto a lo que dibujamos en la gráfica en un principio. Es decir, que en la vida real la corriente I1 no va a estar yendo hacia abajo, sino hacia arriba. Y la corriente 2 en la vida real va a estar yendo no hacia arriba, sino hacia abajo. La corriente 1 y 2 entonces van en la vida real en sentido opuesto a lo que marcamos en la gráfica, y lo sabemos porque el negativo nos indica justamente eso. La corriente 3, si le acertamos, es decir, la corriente 3 en la vida real sí va a estar yendo como se ve en la gráfica. Ahora, el hecho de que no hayamos acertado en el sentido de la corriente 1 y 2 no significa que hay que rehacer el problema, porque el valor numérico sí es el correcto. La corriente 1 sí vale 1,52 amperios y la corriente 1 sí vale 1,49 amperios. El signo negativo solo está para indicarme de que en la vida real va a ir en sentido contrario a lo que marcamos en la gráfica, solo para eso. Pero me sirven los resultados obtenidos, los números. Entonces, no tendremos que dibujar la gráfica de nuevo para mostrar cómo van a estar yendo en la vida real. Yo simplemente, al ver los negativos, ya me recuerdo que en la vida real van a ir en sentido contrario a lo que está marcado acá. Entonces simplemente aclaro eso en palabras y digo el signo negativo en la corriente 1 y la corriente 2, que son las que me quedan negativos, indican que esas corrientes, la 1 y la 2, en realidad fluyen en sentido contrario a lo que se dibujó en la gráfica. Se hace una aclaración y listo. Ahora podemos comenzar con los incisos A, B y C. Pero antes de eso quiero explicarte cómo es que usé la calculadora para encontrar los resultados. Si tienes una calculadora como esta, tienes que entrar al menú, buscas ecuaciones, que es la opción 5, y luego buscas la opción que venga con 3 variables, porque nosotros tenemos 3 corrientes que tenemos que encontrar. Entonces, vamos a usar la opción que viene con X y Z, que es la opción 2. Luego vas a introducir los números que aparecen en el sistema de ecuaciones. Sería menos 1, escribo menos 1, tecleamos igual, luego escribimos 1 positivo. Voy a mover un poquito para que puedas ver lo que estoy tecleando. Ya, entonces 1 positivo, le doy igual. Luego menos 1, igual. Luego sería el número que está después del igual, 0. 0, igual. Y así con todos. Menos 3, menos 7, 0. Menos 3, igual. Menos 7, igual. 0, igual. Y luego 15. 15, igual. Ahora, los de la última ecuación, 0, 7, 21. 0, igual. 7, igual. 21, igual. Y luego menos 10. Menos 10, igual. Y vuelves a dar igual para obtener los resultados. El primer valor, el valor de X, vendría a ser la corriente 1, que nos quedó, aquí está en fracciones, pero para llevarlo a decimal tecleé acá. Listo, me quedó 1.515, eso redondea a 52, y eso fue lo que tenemos acá. ¿Mira? El valor de Y viene a ser la corriente 2, que nos quedó 1.49 redondeado a 2 decimales, negativo. Y la corriente 3 sería Z, que sería 0,02, redondeando a 2 decimales. Bien, seguimos. Inciso A, la lectura del amperímetro. Para saber cuál es la lectura del amperímetro, simplemente tienes que fijarte en qué cable fue colocado el amperímetro 1 y 2. Comencemos con el amperímetro 1. Estaba colocado en este cable. ¿Qué corriente pasaba por este cable? La corriente 3. Entonces la lectura del amperímetro 1 es la corriente 3. Eso coloqué acá. La lectura del amperímetro 1 es la corriente 3. Su valor 0,02 amperios. Debes tomar en cuenta que al momento de hallar los incisos A, B, C, D, etc., vamos a tomar en cuenta solamente los valores numéricos, no los signos de las corrientes que hemos encontrado. Ahora vamos con el amperímetro 2. El amperímetro 2 está colocado acá, en este cable. Entonces, ¿qué corriente pasaba por este cable? Pues la corriente 1. Entonces, la lectura del amperímetro 2 es la corriente 1, que nos quedó 1,52 amperios. Nota que lo estoy escribiendo sin el negativo, porque de los resultados obtenidos solamente me es útil los números, no los signos. Bien, vamos con el inciso B, la lectura del voltímetro 1. El voltímetro 1 se conectaba a este punto, que es el nudo A mayúscula, y a este punto, que es el nudo B mayúscula. Nota, el voltímetro 1 se conecta con este cable a este punto,
que es el nudo A mayúscula, y con este otro cable se conecta a este punto, que es el nudo B mayúscula. Entonces, ¿qué medía el voltímetro? El voltaje o diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Cómo hago para hallar la diferencia de potencial entre dos puntos? Hay un procedimiento a seguir. Primero, elige un camino que te lleve desde el punto A, en este caso, hasta el punto B, que son los puntos donde se estaba conectando el voltímetro 1. Opciones: tomar este camino o incluso tomar este camino. Tú eliges, obviamente, conviene tomar el más corto. Yo elegí tomar este camino y se dibuja aparte el camino que hemos elegido. Se colocan los dispositivos que estén en el cable, que sería la resistencia y la batería, se lo escribe con sus respectivos valores y se dibuja la corriente que pasa por ahí. Como aquí estamos haciendo una gráfica aparte, aquí sí lo vamos a dibujar bien a la corriente. ¿Estaba bien dibujada la corriente acá? No, le fallamos porque nos dio negativo. Entonces significa que en la vida real iba hacia arriba. Bueno, aquí lo dibujo hacia arriba. Ahora, debo colocar polaridad a los dispositivos que están en este camino elegido. La polaridad de la batería es sencillo. La línea pequeña negativo, la línea grande positivo. Pero la resistencia, para saber cuál es su polaridad, tienes que llegarte de la corriente. La corriente, por ley, tiene que tocar primero el extremo positivo de la resistencia y luego el extremo negativo. Como yo veo que la corriente va hacia arriba, significa que aquí está el positivo y aquí está el negativo para que se cumpla la ley de que la corriente va a tocar primero al extremo positivo, a la polaridad positiva y luego al negativo. Bien, luego de haber hecho eso, vamos a recorrer el camino desde A hasta B, en orden alfabético. Vamos a colocar potencial en el punto A, que es el punto de partida, y luego vamos a buscar polaridades. Aquí encontré polaridades. Menos, más. Debes quedarte con el último signo, el último. Entonces escribo más, si es una resistencia, copio su valor y le multiplico por la corriente que está pasando por acá, que sería I1. Cuando es resistencia se multiplica con la corriente. Cuando es batería, no. Seguimos. Más, menos, me quedo con el último. Estamos avanzando de A a B, así que más, menos sería el último. Escribo menos y si es una batería solo se copia su valor. Sigo avanzando, ya llegué al punto B, escribo igual potencial en el punto B, que es el punto de llegada. Luego reemplazo el valor de la corriente 1, que sería 1,52 amperios, sin el signo. Recuerda, al momento de hallar los incisos, solamente tomamos los números, no los signos. Entonces, reemplazo en vez de I1, 1,52 amperios. Todo esto en la calculadora te queda menos 2,44 voltios. Esto se copia, pero estos son números, se lo puedo unir en la calculadora. Nos quedó menos 2,44 voltios. Y luego hay que despejar una resta. A veces vas a tener que despejar potencial A menos potencial B, y a veces potencial B menos potencial A. La idea es despejar de tal manera que este numerito te quede con signo positivo. En este caso tocó despejar potencial A menos B. Este lo pasé acá con negativo y este pasó allá con positivo. Así este numerito quedó con positivo. Esa es la respuesta del inciso B. Con el inciso C es parecido, solo que el inciso C es la lectura del voltímetro 2. El voltímetro 2 estaba conectado con este cable a este punto que llamamos A minúscula y con este cable a este punto que llamamos B minúscula. Tenemos que hallar la diferencia de potencial o voltaje entre los puntos A minúscula y B minúscula. Tengo que elegir un camino que me lleve desde A minúscula a B minúscula. Opciones: este camino o este camino. Yo elegí el de arriba. Se dibuja el camino elegido aparte con los dispositivos correspondientes, la resistencia de 3 ohmios y la batería de 8 voltios sería en este caso. Y bueno, hay que colocar polaridad. En este caso debes tomar en cuenta que en este tramo la corriente que pasa por acá es la corriente 1, pero la corriente que pasa en esta otra parte ya es la corriente 2. Pero tomemos en cuenta que tanto la corriente 1 como la corriente 2 nos quedaron negativas, o sea que en la vida real van al revés. Aquí la corriente 1 iría hacia arriba, lo dibujé hacia arriba, y aquí la corriente 2 no va hacia arriba sino hacia abajo, aquí lo dibujé hacia abajo. Lo marqué de diferentes colores para mostrar que son distintas corrientes. Ahora, se debe colocar polaridad a todo lo que hay en el trayecto. La batería era sencilla, negativo la línea pequeña, positivo la línea grande. Y a la resistencia, ¿quién le daba la polaridad? La corriente. ¿Sí? La corriente no le da polaridad a la batería, sino a la resistencia. Entonces, la corriente debe tocar primero el extremo positivo y luego el negativo. Como la corriente va para arriba, aquí tiene que estar el positivo y aquí el negativo, para que se cumpla que tocará primero al positivo y luego el negativo. Esta corriente 2 no se utilizó para dar polaridad a nadie, porque aquí no hubo ninguna resistencia, y la corriente da polaridad a las resistencias. Muy bien. Listo, comenzamos a recorrer el camino desde A minúscula a B minúscula. Escribo, como voy a empezar en el punto A, escribo potencial en el punto A minúscula. Y avanzo, buscando polaridades.
más menos, me quedo con el último. Es resistencia, se copia su valor y se multiplica con la corriente que está pasando por ahí, que sería en este caso I1. Sigo avanzando, aquí hay polaridad, menos más. Coloco el más, que es el último signo, y copio su valor. Cuando es una batería solo se copia su valor, no se multiplica con la corriente. Sigo avanzando, ya llegué al punto B minúscula, escribo igual potencial en el punto B minúscula, que es el punto de llegada. Luego, reemplazamos el valor de la corriente 1, que era, insisto, 1,52 amperios. Acá unimos todo y nos quedó 3,44 voltios positivo. En este caso tocó despejar potencial B menos A para que esto quede positivo. Así que esto lo pasé allá, pasó con negativo y luego invertí y me quedó así. Finalmente, hay que hallar los incisos D y E. Los incisos D pedía el voltaje o diferencia de potencial y la potencia disipada en la resistencia 2. Para encontrar el voltaje o diferencia de potencial en una resistencia, usamos la ley de Ohm, que sería voltaje igual a intensidad por resistencia. Como me pidieron en la resistencia 2, puse aquí 2, pero aquí no le puse corriente 2, porque aquí debo fijarme si qué corriente pasa por la resistencia 2. ¿Dónde está la resistencia 2? Está acá. ¿Y qué corriente pasa por este cable? La corriente 3. Por eso le puse acá corriente 3. Se reemplazan los valores. Corriente 3 sería 0,02 amperios y la resistencia 2 valía 4 ohmios. Entonces reemplacé acá y me quedó 0,08 voltios. Esa es una respuesta. La potencia disipada en una resistencia, la potencia de una resistencia se halla con la fórmula de la ley de Joule, que sería intensidad al cuadrado por resistencia. Como también me lo pidieron en la resistencia 2, escribo resistencia 2, 2 y la corriente que pasaba por la resistencia 2 era la corriente 3. Reemplacé los valores y me quedó esta cantidad, en watts, que es la unidad de potencia. Ahora, para el inciso B, me pidió potencia y energía eléctrica de la batería 1 en 30 minutos de operación.